hemos dedicado una sesión a los filósofos presocráticos, a ver un poco cuáles son los temas y los problemas que se plantearon, y luego ya entramos en el estudio de la figura de Sócrates, ¿no? Que tiene, por decirlo así, respecto de los presocráticos, pues un giro, digamos, claramente antropológico. O sea, Sócrates varía un poco la perspectiva sin dejar de interesarse por las cuestiones por las que se habían preguntado los físicos, de Mileto, los jonios, y por supuesto sin abandonar la discusión que ya se había planteado entre Parménides y Heráclito, que en cierto modo inaugura pues todo ese gran capítulo de la filosofía que es la metafísica, ¿no? Digamos, el estudio de lo que es el ser y la distinción entre el ser y la apariencia, ¿no? Que es todo el gran problema que está detrás de la discusión de Parménides con Heráclito, ¿no? Bueno, sin que estos temas pierdan digamos, su interés, a partir de Sócrates sí que se da claramente un giro, digámoslo así, un poco antropocéntrico, o sea, una atención más centrada en el hombre, en las cosas humanas. Y de alguna forma Sócrates representa, bueno, pues un poco el ideal prototípico del sabio griego, que sobre todo es alguien que sabe vivir, ¿no? Alguien que, dicho también a la inversa, ¿no? O sea, que vive, pero sabiendo vivir, vive inteligentemente, no estúpidamente, no vive sencillamente dejándose llevar pues, por los acontecimientos, no, sino que es alguien que vive reflexivamente, que analiza las cuestiones de la vida, ¿no? Toda esta idea del conócete a ti mismo, que es el famoso lema que a Sócrates le llamó mucho la atención, que lo vio escrito, ¿verdad? Pues en el famoso templo a Delfos, ¿no? Bueno, pues es un poco un lema muy socrático, ¿no? Bien, evidentemente en toda esta figura, digamos, de Sócrates como sabio, como filósofo, digamos, como alguien que busca el saber, y un saber que no solamente es sobre el cosmos o sobre cosas metafísicas, sino un saber, insisto, sobre nosotros y sobre nuestro destino en la vida. Es un saber vivir, es una antorcha que ilumina nuestros pasos, ¿no? Es una lucidez también vital, ¿no? Pues ahí evidentemente también tiene un papel muy importante el componente moral, ¿no? O sea, la antropología socrática es inseparable de la ética, y no se puede hacer, digamos, un discurso sobre el hombre sin tener en cuenta una faceta esencialmente humana, que es la faceta moral. De la misma manera que tampoco se puede hacer una propuesta ética sin un cierto fundamento antropológico, o sea, sin saber lo mejor que podamos qué somos, pues no podemos decir nada de forma cuerda, o sea, con cordura, sobre cuál es la mejor versión posible de lo que somos en la práctica. O sea, cómo podemos actuar mejor de acuerdo con lo que somos implica también un cierto conocimiento de lo que somos. Bueno, todo esto también está evocado en esa frase
del famoso oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. También para saber lo que puedes dar de ti mismo, o sea, en la práctica, en la vida práctica, ¿no? Y por supuesto en la vida ética. Bueno, un elemento que claramente está muy presente en Sócrates, pero bueno, es uno de los, digamos, de las fibras o de las hebras con la que está tejida toda la cultura clásica, toda la cultura griega de aquella época, ¿no? Es la idea de que el ser humano no puede vivir, digamos, solo para sí mismo, ¿no? No puede vivir, digamos, con independencia o de forma indiferente, digamos, a cómo viven sus conciudadanos. La vida humana siempre, por decirlo así, se desarrolla en una escena pública, ¿no? Siempre, y el tenor, incluso también moral, ético de la vida humana, es algo sobre lo que tienen también mucho, bueno, o algo que decir quienes han convivido con nosotros, ¿no? Y bueno, representa también un topos, es decir, un lugar común en la cultura griega, y por supuesto Sócrates lo recoge claramente, aunque repito, es un tópico, ¿no? Que aparece, por ejemplo, muy claramente pues, en todas las narraciones mitológicas, en toda la gran literatura del periodo clásico, ¿no? Tanto las tragedias como las comedias, como las epopeyas, ¿no? Es decir, realmente una persona ha sabido vivir bien, y esa es la persona que sabe ética, cuando al final de su vida se ha hecho merecedora de homenaje, digamos, de que sus conciudadanos pues erijan un monumento en su perpetua memoria, ¿no? O puedan contratar, ¿verdad?, pues un poeta para que entone una elegía en su funeral o en su velorio, como dicen acá, ¿no? Bueno, pues realmente quien se hace merecedor de, bueno, esa fama, ¿no? Esa honra, es decir, quien realmente también puede ser juzgado, evaluado por sus conciudadanos, por las personas que han convivido con él, como una persona que se ha hecho merecedora de fama, pues realmente es quien ha sabido vivir inteligentemente. Este es el auténtico sabio, ¿eh? Bueno, claro, también hemos analizado con cierto detalle, bueno, y de la mano de algunos escritos de Platón, concretamente de la Apología y del diálogo Critón, ¿no? Pues un poco la muerte de Sócrates, es decir, el testimonio, por decirlo así, aunque sea una expresión redundante, ¿no? El testimonio martirial de Sócrates, que muestra de una forma, yo diría que muy elocuente, pues también su magisterio, ¿eh? Es decir, Sócrates es un personaje en el que la cultura occidental ha visto muy bien representada estas dos características o estas dos índoles, ¿no? La índole del filósofo y la índole del maestro. Y desde luego Sócrates se puede decir que es el iniciador de los dos gremios, ¿no? Del gremio filosófico, aunque bueno, hay algunos filósofos presocráticos, pero bueno, en serio la filosofía yo creo que comienza con él, ¿no? Aunque hay aperitivos muy interesantes, pero son aperitivos. Y por otro lado, también hemos visto en Occidente siempre
en Sócrates, en la figura de Sócrates, muy bien representada al maestro, ¿no? Es decir, una persona que tiene algo que enseñar. Pero sobre todo, lo que tiene que enseñar, insisto, es cómo él ha vivido, ¿no? O sea, cómo, por supuesto que Sócrates enseña en el sentido pedagógico, es decir, tiene discípulos a los que les cuenta cosas, ¿no? Y con los que habla, con los que discute, bueno, todos los diálogos de Platón pues hacen la crónica de esas discusiones, ¿no? Que son sumamente pedagógicas, desde luego. Pero también está muy presente este otro elemento, es decir, el magisterio moral. Y fundamentalmente eso tiene un punto, digamos, álgido en la forma en la que Sócrates muere, bien, que ya vimos que es, bueno, la cultura europea occidental, digamos, ha visto ahí un ejemplo de magisterio moral prototípico, incluso, bueno, también anterior al cristianismo. Evidentemente, la cultura occidental también ve en la figura de Jesucristo una figura prototípica, eminente de maestro, ¿no? Y por supuesto de maestro moral, aunque no solo maestro moral, maestro en términos amplísimos, ¿no? Pero antes que en Jesucristo la descubre en Sócrates. Y fundamentalmente por ya digo, por la forma en la que Sócrates estuvo dispuesto a perder la vida antes que traicionar, o sea, antes que no ser leal, no ser coherente con lo que él había enseñado sobre la virtud en general y sobre la virtud de la justicia en particular. Bueno, y vemos sobre todo en ese diálogo que tiene con Critón, que era uno de los más jóvenes de sus discípulos, pues toda esa evocación de las leyes de Atenas, tal que veíamos el otro día. Bien. Bueno, yo creo que básicamente es un poco lo que hemos visto hasta ahora. A mí me gustaría ahora centrar un poco más la atención o el foco en toda esta cuestión de Sócrates como maestro. No solo el magisterio moral del que ya hemos hablado, ¿no? Sino en general, la figura de Sócrates como maestro me parece que es sumamente interesante. Hay un diálogo, lo veremos un poco más adelante con algún detalle, ¿no? No todo el diálogo, pero sí unos pasajes de un diálogo que tiene Sócrates con un tal Teéteto. Digamos, el diálogo tiene el nombre, generalmente pasa así, con casi todos los diálogos de Platón, digamos, tienen el mismo nombre que el interlocutor principal de Sócrates en cada caso, ¿no? Excepto la República, que es quizá la obra más amplia de Platón, de la que también nos ocuparemos, evidentemente no de toda, porque es un escrito amplísimo. Pero lo que quiero decir es que también es un diálogo, aunque sea muy largo, también es un diálogo entre Sócrates y un tal Glaucón, así se llamaba el interlocutor de Sócrates, en ese diálogo que trata sobre todo de cuestiones políticas, aunque también de otras, pero es quizá la obra más importante y más conocida que Platón dedicó a las cuestiones políticas, junto con otra obra que no es un diálogo, que se titula Las leyes, ¿no? Bueno, pues en la República es la única obra de Sócrates que es un diálogo, en ese caso, repito, con un tal Glaucón, pero que no tiene el nombre homónimo, digamos, del interlocutor de Sócrates, sino que se llama así La República. Bueno, que trata de cuestiones políticas. Pero en todos los demás casos,
Platón asigna a cada diálogo el nombre del interlocutor principal que tiene Sócrates. Y en este caso que me refiero ahora, Teéteto, aunque Teéteto es un interlocutor bastante habitual en muchos de los diálogos, ¿no? Pero en ese principalmente habla con Teéteto y, bueno, y le explica un poco Sócrates a Teéteto, así lo recoge Platón, que él tiene una profesión similar a la que tenía su madre. La mamá de Sócrates se llamaba Fenárete. La señora Fenárete, ¿verdad? Pues era comadrona. Es decir, una de esas personas que ayudan a las madres pues en ese momento tan complicado para ellas, que es justamente parir sus hijos, ¿no? Bueno, pues realmente, claro, ahí el mérito, el peso, digamos, fuerte de todo este esfuerzo, obviamente lo tiene la madre, o sea, la parturienta, no la partera, no la comadre. Pero viene muy bien que haya alguna persona cerca, pues que ayude, ¿verdad? Desde fuera a ese proceso interior, pues esto de dar a luz a la criatura, ¿no? Bueno, pues Sócrates se sirve digamos, de esto como metáfora de lo que es el magisterio. Y la verdad es que es una metáfora que ya desde aquel momento ya se ha acuñado como una imagen que nos resulta muy familiar en Occidente para entender lo que significa la tarea de los maestros, ¿no? El maestro es alguien que ayuda, no es la causa principal del aprendizaje. La causa principal del aprendizaje es la inteligencia del que aprende. Y desde luego el trabajo intelectual de una persona que aprende, de quien estudia, por ejemplo, pues no se puede suplantar, bueno, se puede suplir, en el sentido que se puede ayudar, se puede apoyar, pero no se puede sustituir, no se puede suplantar. Es decir, cada uno entiende con su inteligencia. Y yo como maestro no puedo entender por otra persona, entiendo por mí mismo, ¿no? Y cada uno entiende con su inteligencia de la misma manera que quiere con su corazón y que ama, o sea, que quiere con su voluntad, perdón, y ama con su corazón. Yo puedo ayudar a otras personas a que ellos entiendan, o a que ellos quieran, o a que ellos amen. Pero yo no puedo inculcar, como a veces se dice, por lo menos en mi país, a veces se emplea esta expresión que yo creo que más que aclarar, confunde, ¿no? Esto de no es la tarea de los maestros inculcar conocimientos o eso que algunos todavía llaman valores o nada parecido, ¿no? Es más bien una tarea de suscitar, es un arte suscitador. Es, digamos, apoyar una actividad que es interior del educando. Es ayudar a dar a luz. Y esto lo explica muy bien Sócrates en ese diálogo. Es decir, bueno, pues yo no soy la causa del aprendizaje del discípulo, ¿no? De las personas que me escuchan o de las personas que conversan conmigo, ¿no? Más bien lo que hago pues es sonsacar, ¿no? O sea, tirar, como hacen, ¿verdad? Pues las comadronas, ¿no? Pues en el momento en que ya está la cosa a punto de salir la criatura, bueno, pues viene muy bien alguien que, bueno, pues que a lo mejor agarre a la criatura de la cabecita o de los piececitos, bueno, lo primero que salga y tire, ¿no?
Eso es lo que significa en latín educere, o sea, educir o sonsacar, ¿no? Hay una palabra en alemán que refleja muy bien esto, ¿no? Erziehung, se escribe Erziehung, con H intercalada, ¿no? Bueno, pues es un sustantivo en alemán que es la forma nominal de un verbo que es ziehen, con H intercalada también, que significa literalmente eso, tirar, tirar, tirar. Si alguno de ustedes va a Alemania o ha estado allí, pues se encontrarán muy probablemente, como pasa en muchos sitios, ¿no? Pues si uno va a un edificio público donde va mucha gente, mucho público, pues suele haber pues dos puertas, ¿no? Cada una de ellas con un cartel. Uno que dice empujar y otro que dice tirar, ¿no? Pues para abrir la puerta en un sentido o en otro, ¿no? Para entrar al edificio o para salir. No, pues drücken en alemán significa esto, empujar. Y ziehen es lo contrario, es tirar, ¿no? Bueno, pues la sustantivación de eso, Erziehung, significa esto, ¿no? La acción de tirar. No solamente la acción, sino también el efecto de esa acción, o sea, el resultado de ella, ¿no? Lo que has tirado, lo que has jalado, como dicen acá, ¿no? Lo que has extraído. Bueno, pues eso, en el fondo eso es lo que hace el maestro. Más que introducir, es educir, educar, sonsacar, o sea, ayudar a que una persona se meta dentro de sí misma y vea mejor lo que ya sabe, lo que ya está dentro de él, aunque quizá en forma muy germinal y todavía poco conformada, un poco deforme, ¿no? Como el fetillo, ¿no? Pues que todavía está ahí medio un poco amorfo o informe, ¿no? Pero ayudar a dar forma interior a lo que ya tiene una entidad y a lo que ya tiene una... Pues esta idea me parece que es muy interesante y se ve muy claramente en la conversación de Sócrates este talante, ¿no? Hay dos, digamos, dos conceptos que Sócrates los explica muy bien en ese diálogo, ¿no? En el teéteto, ¿no? Y que en el lenguaje de los pedagogos, de los teóricos de la educación, ¿verdad? Pues ya se ha más o menos acuñado como muy significativas de lo que tienen que hacer los maestros, ¿no? Que son la ironía y la mayéutica. Siguiendo un poco con esta metáfora que emplea Sócrates ahí, o sea, la metáfora de la tarea de la comadrona, de la comadre, ¿no? De la que ayuda a la parturienta a parir, pues en cierto modo la ironía sería como las preguntas que te inducen, por decirlo así, intranquilidad, ¿no? La pregunta socrática. Realmente casi todo lo que hace Sócrates, y se ve muy bien en los diálogos de Platón, no es hacer afirmaciones muy tajantes. Alguna hay, pero son muy pocas. Casi todo lo que hace Sócrates es preguntar. Eso sí, son preguntas que te obligan a cuestionarte lo que sabías o lo que creías saber y a volver reflexivamente sobre ello y a analizarlo mejor Bueno, y es verdad que muchas veces en la conversación con Sócrates pues uno sale un poco, no sé, es una conversación un poco catártica, ¿no? Porque te obliga a cuestionar
pues esto, convenciones o incluso convicciones a las que aparentemente habías llegado y que tenías como muy asentadas y muy claras y prácticamente incuestionables, ¿no? Y sin embargo, Sócrates te hace algunas preguntas que hace que se te tambaleen casi todas las seguridades que tenías, ¿no? O con las que habías llegado a la conversación. Hay algunos pasajes de los diálogos de Platón, veremos algunos, ¿no?, que son realmente muy catárticos en este sentido, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que evoca esa palabra, ironía, ironía. La ironía es, digamos, la pregunta no en el sentido de broma, ¿no? A veces se emplea esa palabra griega en castellano para referirse a una broma, ¿no? O incluso una broma un poco punzante, ¿no? Un poco agresiva, un poco... no tiene exactamente ese sentido en el lenguaje de Sócrates, la ironía. La ironía se refiere más bien a la pregunta frente a la cual, en cierto modo, ves que se te tambalean casi todas tus seguridades. Eso es la ironía. Es la pregunta que te obliga a cuestionarte lo que te parecía incuestionado o incuestionable. Lo que, bueno, sencillamente tenías por seguro. Y sin embargo, Sócrates te obliga a ver, bueno, a ver si esto se puede asegurar mejor. Porque a lo mejor, bueno, entonces, la pregunta socrática, realmente esto es una de las tareas más interesantes que pueden hacer los maestros, ¿no? Pues saber preguntar bien. Esto es una cosa que en la universidad medieval, cuando nació la universidad, allá por finales del siglo XII, en la Edad Media, la alta Edad Media europea, bueno, pues se decía que las ocupaciones académicas fundamentales, la tarea académica por antonomasia, el trabajo que había que hacer allí en la universidad, y para eso se fundó, eran tres cosas que los latinos medievales llamaban lectio, significa lectura, o bien lección, ambas cosas, ¿no? Un texto, digamos, oral, una lección magistral, o un texto escrito, una lectura, ¿no? Después está la quaestio, que significa cuestión, o sea, la pregunta, ya digo, socrática, ¿no? Y después la disputatio, es decir, la discusión, la disputa, ¿no? Es decir, lo que se hacía en la universidad medieval, por cierto que cada vez es más difícil hacerlo en la universidad hoy, no hablo de la Universidad de Piura, hablo de la mía, no sé si aquí yo creo que son más universitarios que en mi universidad, ¿no? Aunque en mi universidad, la Complutense de Madrid, es de las más antiguas que hay, tiene más de 500 años. Pero la verdad es que yo tengo que decirles, aunque negaré haberles dicho esto, pero tengo que decirles que son las tres tareas que ahora mismo más cuesta hacer en mi universidad. Y sin embargo, teóricamente la universidad nació y surgió para hacer esas tres cosas: lectio, quaestio, disputatio. O sea, un texto, una propuesta intelectual bien armada, algunas preguntas sobre ese texto, digamos, que en cierto modo catalicen la discusión. O sea, que nos lleven un poco, pues esto, ¿no?, al contraste dialéctico, ¿no? Bueno, pues en el fondo esto nos lo enseñó Sócrates, ¿no? Y por eso a Sócrates se le ve un poco como el padre de la cultura europea y, por supuesto, el iniciador de la tradición académica
en sentido estricto, ¿no? No solo porque el discípulo más directo de Sócrates, que es Platón, fundó una academia, y por supuesto, a su vez, el discípulo más directo de Platón, que fue Aristóteles, fundó otra academia que le llamó el Liceo, sino porque hasta cierto punto se puede decir, bueno, no hasta cierto punto, realmente, vamos, con toda seguridad, la academia, o sea, las instituciones académicas, tal como entendemos hoy la universidad, todavía a veces, por lo menos en Europa, yo creo que acá también, muchas veces cuando se habla de la academia sin más, y sobre todo cuando se la escribe con mayúscula, pues no solamente nos referimos a lo que fundó Platón en Atenas, ¿no? Para continuar esas conversaciones socráticas, sino sobre todo nos referimos a la universidad. Eso es la institución académica por antonomasia. Y desde luego la universidad, tal como nació, repito, en los albores del siglo XIII, pues lo que pretendió es recoger un poco esa tradición académica socrática, o sea, recoger un poco el legado, ¿verdad?, pues del socratismo. Hay dos palabras fundamentales para entender, digamos, el espíritu griego, la mentalidad que tenían sobre todo los griegos atenienses en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles, que desde luego es la época más gloriosa y más interesante que tuvo Grecia, ¿no? Y esas dos palabras son, por un lado, paideia, o bueno, paideia, a veces, aunque en griego clásico es paideia, ¿eh? De lo que también hemos hablado en alguna otra sesión, ¿no? Es decir, toda esta, la idea de la formación del ciudadano ateniense. Eso es uno de los varios sentidos, pero uno de los principales sentidos que tiene esa expresión en griego, paideia. Es la formación del ciudadano ateniense que tiene que estar en condiciones, cuando le toque, de ejercer las más altas magistraturas del Estado. Y en ese sentido es una formación muy exigente, en el plano intelectual y también en el plano moral. Bueno, pues la formación, digamos, que tiene que llegar a todos los ciudadanos, ¿no? Este es el ideal originario de la democracia ateniense, ¿no? Las magistraturas no son vitalicias y se ejercen por turno. Es decir, cada ciudadano tiene que estar en condiciones de ejercerla cuando le toque, ¿no? Bueno, pues digamos, un sistema democrático, tal como lo entendían estos atenienses, solamente es posible cuando hay un nivel, yo diría, aristocrático, es decir, excelente, eminente de educación, pero no para unos pocos, sino para todos los ciudadanos. Aunque es verdad que, como saben ustedes, el concepto de ciudadano, no solamente en Atenas, sino en toda Grecia, y por supuesto, como era común en aquella época, en casi todas las culturas, vamos, en todas las culturas, sin excepción, es un concepto muy restrictivo, es un concepto, digamos, censitario, está reducido a un censo de la población humana muy restrictivo, que son solamente los varones mayores de edad y patricios, o sea, padres de familia, ¿no? Evidentemente no está incluido dentro de la categoría de ciudadano, como tampoco lo estaba
dentro de la categoría de persona, aunque fuesen seres humanos obviamente, ni las mujeres, ni los niños, ni los esclavos. Tuvo que llegar al cristianismo para que empezara un proceso larguísimo, que ha durado muchísimo tiempo, yo diría que casi 20 siglos, y que ha dado lugar a la situación en la que, gracias a Dios, pues ahora mismo nos encontramos, en la que para todo el mundo, bueno, o casi todo el mundo, todavía hay sitios donde esto no se ve así, pero en casi todo el mundo está clarísimo que la condición de persona, y por supuesto los derechos humanos y también civiles de toda persona, son aplicables a todos los individuos de la especie humana, no solamente a los varones mayores de edad. Bueno, pero esto es... Bueno, quitando este elemento, que evidentemente es un hervor que les faltaba a los griegos de aquella época, lo que sí es verdad es que la idea de paideia, o sea, de educación civil, la educación que hace falta que reciban los ciudadanos para que podamos tener un régimen político auténticamente político, es decir, en el que gobierna la ley, no la voluntad del más fuerte, ¿no? Sino la ley, que lo primero que hace es someter al más fuerte, ¿no? En el fondo eso es lo que está en la base de la idea que tenemos de una constitución política, ¿no? Una ley fundamental que está en el fundamento del Estado de Derecho y que obliga a todos, pero a quien más y en primer lugar obliga es justamente a los gobernantes. Bueno, pues esa idea ya está concretamente en Aristóteles. Aristóteles la desarrolla muy bien en su política. Bueno, en cierto modo, el que exista un régimen jurídico, es decir, un régimen, una organización de la vida civil, de la polis, ¿no?, basada no en la voluntad del más fuerte, sino en la fuerza de la ley, y a su vez siendo así que la ley tiene que emanar de una discusión pública, es decir, de un parlamento, del ágora ateniense o del foro romano, pues evidentemente eso requiere que todos los ciudadanos, que en el fondo están implicados en la constitución de las leyes, sean capaces de discutir con razones, de intervenir en una conversación civil sobre los temas que nos afectan a todos a títulos de humanos y, por supuesto, a título de ciudadanos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que está evocando ese concepto de paideía, o sea, la formación. Veíamos también que eso es lo que dio lugar a que Atenas en aquella época se llenara de escuelas de retórica, ¿no? O sea, escuelas donde se aprendía justamente, pues, el arte de razonar de forma convincente, o sea, de armar argumentos que sean capaces de mover pues a las asambleas, de conmoverlas y de moverlas, de convencerlas, ¿no? Ahí está todo el discurso de la poética, el discurso de la retórica y, por supuesto, el discurso dialéctico, es decir, la forma de racionalidad que lo que intenta es construir argumentos que puedan contrastarse unos con otros en una discusión, es decir, que puedan confrontarse. Eso es la dialéctica, ¿no? La confrontación de argumentos contrarios que se someten a la prueba lógica, o sea, a la verificación y a la ponderación de las razones pues que avalan unos u otros, y a ver el peso relativo que tienen unas y otras, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se aprendía en esas escuelas y, por supuesto, lo que intentaba enseñar también Sócrates, aunque en una forma distinta, porque Sócrates no tenía una escuela propiamente, sino que se juntaba, pues, en el ágora
o en las inmediaciones del ágora con sus amigos y hablaba. Fueron ya sus discípulos, primero Platón y después Aristóteles, quienes constituyeron propiamente escuelas. Pero esto, ¿no? O sea, paideia, una noción fundamental para entender el espíritu griego de aquella época. Y la otra noción fundamental, y en la que Sócrates tiene un papel decisivo, es precisamente la palabra escuela. En concreto, scholé. Scholé es una palabra griega, la voy a deletrear en griego, ¿no? S-K-H-O-L-E. Scholé o scholé, ¿no? Bueno, esa es, digamos, la transcripción. En griego, obviamente, se escribe con los caracteres griegos, ¿no? Que no son estos, pero la transcripción en castellano sería así. La traducción al castellano más cercana y yo creo que más leal a lo que esa palabra significa en griego originalmente sería tiempo libre, tiempo libre. Ocio, ocio. Eso es lo que está evocando la palabra escuela en griego. Y esto tiene mucho que ver con Sócrates, aunque ya digo, fundamentalmente la institución escolar como tal, ya existía escuelas de retórica en la época en que vivió Sócrates y bueno, ya vimos que probablemente la acusación que hicieron contra Sócrates ante el Senado de Atenas y que dio lugar pues, a su condena a muerte, pues probablemente la llevaron a cabo algunos colegas suyos que tenían escuelas muy importantes, ¿no? Pero realmente lo que entendemos hoy en día por escuela, obviamente ha llovido mucho desde aquella época, ¿no? Y han cambiado muchas cosas, ¿no? Pero en cierto modo todavía evoca, cada vez menos, tengo que decir entre paréntesis, pero todavía hay una lejana evocación de algunas cosas que aprendimos de Sócrates. Y concretamente el sentido, ya digo, original de la palabra. O sea, scholé. Scholé en griego significa tiempo libre. Ocio en el sentido de lo contrario del negocio, el negocio, ¿no? O sea, la ocupación que nos tiene absorbidos, ¿no? Fíjense ustedes que en latín, otium, concretamente la palabra nec otium, negocio, es justamente lo contrario del ocio, del otium, ¿no? Nec es el no ocio. Bueno, pues eso es lo que significa negocio, ¿no? Es, digamos, la ocupación servil, la ocupación de los siervos, es decir, la ocupación de la gente que tiene que hacer cosas que sirven para algo. Mientras que la condición del aristócrata, o sea, de las personas socialmente de mayor alcurnia, podríamos decir, ¿no? O sea, las personas más eminentes o más altas en la sociedad, y esto es una idea que ha tenido muchísimo recorrido a lo largo de la historia europea, como saben, ¿no? Pues evidentemente
su ocupación, la ocupación de los aristócratas, pues era el deporte, la caza o la guerra, sobre todo en la Edad Media, ¿verdad? Pues era un poco la idea fundamental. O sea, los aristócratas, los nobles, tal, la gente que estaba en las cortes reales, fundamentalmente tenían que ser soldados o gente dedicada a esto. Esto tiene una cierta evocación, aunque evidentemente con matices muy distintos, a la idea griega de la escuela. O sea, la escuela es un sitio no donde uno hace cosas útiles, donde uno hace o aprende cosas que sirven para algo, para resolver un embarazo empírico, para, no sé, para construir cosas que se comen o que nos sirven de herramientas y tal. Evidentemente esas cosas también caben en la escuela. Hoy en día casi todo el argumento que nutre pues no sé, las materias académicas, incluso en la universidad, pues bueno, pues son asignaturas de tipo práctico, de tipo técnico, que evidentemente tienen también un lugar pues, digamos, en el currículum escolar, por supuesto en el currículum universitario, tal, ¿no? Pero originalmente la idea de la escuela era otra, no la de aprender cosas útiles, no de aprender eso que hoy en día llaman competencias, ¿no? A ser competente, por ejemplo, pues en ciertos trabajos o en la prestación de ciertos servicios, cosa que sin duda también tiene su interés. Pero ese no era el objeto o el objetivo, digamos, de la academia. Sobre todo en la academia lo que hace falta es aprender a pensar con rigor y a discutir con rigor y a, repito, a armar argumentos que puedan comparecer en una conversación significativa y confrontarse con argumentos contrarios. Y además, si ustedes se fijan, esto es lo que constituye la base del currículum medieval. O sea, la universidad cuando surge en la Alta Edad Media, repito, intentando recoger un poco la tradición académica ya desde la época de Sócrates, Platón y Aristóteles, fundamentalmente el currículum medieval se divide en lo que se llamaba el trivium y el quadrivium. El trivium es, la palabra trivium en latín viene de 3 días, ¿no? 3 caminos, ¿no? Y se refiere a las 3 artes fundamentalmente, las 3 artes fundamentales de las que se ocupaba en la enseñanza universitaria cuando nació la universidad. Las artes de la palabra, que son la gramática, la retórica y la dialéctica. Es decir, el arte de hablar bien, hablar correctamente, eso es la gramática. El arte de, digamos, de hablar de forma convincente, eso es la retórica. Y el arte de pensar con rigor y con coherencia y con consecuencia, ¿no? O sea, extraer bien las consecuencias de las premisas. Eso es la dialéctica, o lo que luego ya más tarde se llamó lógica. Y luego están el quadrivium, que son las 4 vías o las 4 artes numéricas. El trivium se refiere a las artes de la palabra, o sea, a la configuración del discurso, mientras que el quadrivium son artes referidas
a la matemática, ¿no? Y ahí se enseñaba, como por cierto también en la Academia de Platón. En la Academia de Platón, como saben ustedes, se enseñaba filosofía, se enseñaba dialéctica, ¿no? Pero en el frontispicio de la academia que fundó Platón en Atenas había una inscripción que decía: nadie entre aquí sin ser geómetra. O sea, lo primero que hace falta para aprender filosofía, para aprender a pensar con rigor, dialéctica, es acostumbrarse al rigor del discurso matemático. Y durante los primeros años de la Academia de Platón lo que se estudiaba era, bueno, y lo que, repito, luego ya, muchos siglos después, se hacía en la universidad medieval, en el quadrivium, era aritmética, es decir, toda la teoría de los números, geometría, que es toda la teoría de las figuras en el espacio, figuras regulares y luego también las figuras irregulares. Música también. La música tiene mucho que ver con eso de contar, ¿no? Y medir pues, el sonido y los silencios. Y astronomía que también tiene mucho de contar y de matemática, es contar las estrellas y todo esto, ¿no? Pues esas eran digamos, las 7 artes que se estudiaban en las así llamadas facultades de artes, que eran, bueno, algo parecido, entre comillas, a lo que hoy en día los pedagogos llaman competencias verbales o competencias numéricas, ¿no? Lo que pasa es que antiguamente yo creo que tenían bastante más sentido común que algunos pedagogos actuales, que piensan que esas competencias se pueden aprender, por decirlo así, de forma completamente independiente de los contenidos, ¿no? O sea, que tú puedes aprender a pensar con rigor, pero sin pensar en nada. O tú puedes aprender a hablar con rigor o con precisión, tal, pero sin leer, por ejemplo, ¿no? O sea, sin leer textos bien escritos, ¿no? Etcétera. Esta cosa a mí me parece que es delirante, pero es prácticamente un dogma de fe que casi todo el gremio pedagógico, al menos en mi país, el 90% de los pedagogos pues se lo creen a pies juntillas, ¿no? O sea, que tú puedes aprender una serie de competencias, por ejemplo, estas, pero sin aprender contenidos, o sea, sin ver esas competencias aplicadas o extraídas de unos contenidos concretos, lo cual a mí me parece sinceramente delirante. Aprender a pensar, pero sin pensar en nada. Esto es, bueno, en fin, tampoco quiero yo atornillarles los meninges a ustedes con estas manías mías, pero a mí me parece que en la universidad medieval, pues todo esto estaba mucho mejor organizado. En el fondo, yo soy un gran devoto del currículum medieval, no puedo ocultárselo a ustedes, ¿eh? Es más, si fuera por mí, esto igualmente negaré habérselo dicho, ¿eh? Pero se lo digo a ustedes. Si a mí me nombraran, cosa que es imposible que eso ocurra, ¿no? Pero si a mí me nombraran ministro de Educación, no estoy hablando del Perú, ¿eh? Eso evidentemente no es posible porque yo no soy peruano, pero si en mi país alguien le diera la locura de nombrarme ministro de Educación, yo solo necesitaría 5 minutos para arreglar el sistema educativo de mi país. Y desde luego lo primero que haría sería reinstaurar el currículum medieval. Pero bueno, esto es una broma un poco absurda, que ya les digo que es una manía personal que yo tengo. No quiero yo. Pero lo que sí quiero decirles es que estos medievales pensaban
yo creo que con muy buen criterio, que las artes, tanto las artes de la palabra como las artes numéricas, el trivium y el quadrivium, en el fondo eran formas de pensar con rigor y con exactitud que necesitamos para luego aplicarlas a la discusión sobre los temas científicos, sobre los temas filosóficos, sobre los temas teológicos. No olviden ustedes que la universidad no la inventaron ateos o agnósticos. Y esto es una cosa que se lo digo muchas veces a mis colegas ateos y agnósticos y a veces algunos se molestan. Pero la universidad sobre todo la inventaron frailes y cristianos que lo que querían era entender lo que leían cuando leían la Biblia y entender lo que profesaban los domingos en el credo, cuando rezaban el credo. O sea, entender mejor su fe. Y el origen, el embrión de las universidades, de todas ellas, fue lo que se llamaba entonces escuelas catedralicias. Realmente el embrión estaba en la catedral. O sea, la cátedra era el sitio donde se sentaba el obispo en la catedral, pues para decir su homilía, o sea, para comentar pues, la palabra de Dios de cada domingo, ¿no? Bueno, pero en aquella época empezó a haber entre muchos cristianos una cierta inquietud, pues de no conformarse solamente con la catequesis del obispo en la catedral, sino extender un poco ya más allá de la catedral, sacar, por decirlo así, la cátedra fuera de la catedral y en un entorno ya no litúrgico, en un entorno donde se pudiera facilitar una puesta en común y una discusión racional, pues usted analizar con más detalle pues esto, la Sagrada Escritura, lo que habían dicho los padres de la Iglesia, el dogma cristiano, o sea, la enseñanza, eso significa la palabra dogma, ¿no? Bueno, pues eso es el origen de la universidad y todas las universidades nacieron con una facultad de teología y adjunta a la facultad de teología una facultad de artes, o sea, donde se enseñaban todas estas, por decirlo así, competencias verbales y numéricas para luego poder armar una discusión sobre temas filosóficos y teológicos, pero con rigor y con exactitud. O sea, cuidando la palabra y cuidando la medida. Bueno, pues esto es un invento de Sócrates, aunque ciertamente ha sido la universidad medieval. Primero fue la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, pero ya digamos, muchos siglos después fue la universidad medieval la que intentó institucionalizar esta tradición académica. Y en un sentido más amplio, que no solamente se refiere a la universidad, sino que acoge también, por decirlo así, todas las instituciones académicas, también la escuela, lo que llamamos escuela, también es un invento de aquella época y en cierto modo es un legado que Sócrates ha transmitido a Occidente, la idea de que es bueno que haya un espacio acotado, digamos, acotado respecto del mundo laboral, digamos, del mundo de los negocios, ¿no? Del mundo pues, del intercambio mercantil, de los negocios económicos o de los negocios jurídicos o de los negocios políticos, pero en general de las ocupaciones que nos tienen azacanados. Un espacio acotado, digamos, una especie de burbuja un poco relativamente, porque no es que pueda eso serlo así completamente, pero relativamente aislada, en la cual se pueda fomentar una actitud
que un ser humano es muy importante que aprenda y que desde luego nadie puede tener si no la aprende, que es justamente la actitud de retenerle la atención a algo despacio, mirar atentamente. Eso es lo que los latinos llaman studium, el estudio, que es mirar con esmero, con atención, con cuidado, incluso con cariño. Y a eso los griegos le llaman teoría. En griego, theoría, que es la forma nominal de un verbo, theorein, que significa exactamente también eso, mirar despacio, mirar con atención, mirar reteniendo la mirada a aquello que miramos, no mirar por encima o rápidamente o de forma esquiva, ¿no? O porque tenemos mucha prisa, bueno, pues miramos así superficialmente por encima, tal. Bueno, es evidente que cuando estamos en los negocios, en la vida, bueno, pues a todos nos puede a veces las prisas y a todos nos puede muchas veces pues el que tenemos muchas cosas que hacer y está claro que uno no puede contemplar. La palabra contemplación es la versión latina del theorein griego, de la teoría. Eso es, en latín, eso es contemplatio, o el verbo contemplare. Bueno, pues es evidente que uno no puede contemplar 8 cosas a la vez. Y tampoco uno puede contemplar a 100 por hora. Eso de contemplar es una tarea morosa, despaciosa, que uno tiene que, no sé, concentrar la atención, el foco en un asunto y no en 8, ¿no? Eso es analizar, eso es estudiar, eso es profundizar. Bueno, pues digamos, scholé en griego evoca esta idea, ¿no? Un tiempo liberado de todo azacanamiento, de todo negocio, para aprender una actitud que es muy importante para un ser humano y que si no, digamos, si no la aprende en la escuela, luego es difícil que lo aprenda de otra manera, porque la vida nos puede a todos, ¿eh? Las prisas y sobre todo la multitud de esto que ahora en el lenguaje informático, ¿verdad? Pues de forma tan plástica se llama la multitarea, ¿no? El multitask. Tener, pues como todos tenemos tantas veces, muchas ventanas abiertas y a veces la misma aparataje de los chismes informáticos lo que te está pidiendo es lo contrario de la atención, es la dispersión, el ir de una cosa para otra sin detenerte en serio en ninguna, y mucho más con esos textos, ¿verdad?, que tienen cantidad de enganches azulitos que constantemente te están remitiendo a wikis varias, etcétera, ¿no? No, pues todas las cosas a lo mejor pueden estar muy bien en la empresa, en los negocios, y sin duda es, vamos, no cabe la menor duda que tiene muchísimas utilidades y te pueden ahorrar mucho tiempo pues, en tu negocio, en tu empresa, bueno, o en tu casa, en tu familia también. Pero yo creo que todos nos damos cuenta que también como seres racionales, lo nuestro no es solamente hacer muchas cosas y hacerlas todas muy eficazmente. También es ser capaces de detener una atención morosa en las cosas que realmente valen la pena. Por ejemplo, en las demás personas. Especialmente en las demás personas. O bueno, o en otras tareas, pero que tienen un nivel de exigencia también intelectual
que hace falta que concentres mucho la atención, para que las estudies, pero realmente, y creo que esto es un elemento muy esencial para entender lo que pretendió ser la escuela en su origen. Repito que es un invento griego y sobre todo de Sócrates. El aprender a mirar despacio las cosas es una forma muy humana de estar en el mundo, porque presupone una forma también muy respetuosa de mirar al mundo. Y esto es algo que está esencialmente entrañado en la enseñanza de Sócrates. Y eso es lo que la escuela nació para enseñar a los niños pequeños. Los niños pequeños, bueno, como es lógico, a lo que tienden es a hacer muchas cosas y hacerlas todas corriendo y jugueteando, o sea, sin profundizar, bueno, y es lógico. O sea, esa disciplina intelectual y también moral que te lleva a tratar las cosas y las personas con atención y con respeto, o sea, no manejándolas o poniéndolas a mi disposición o simplemente usándolas para servirme yo de ellas, ¿no? Sino rindiéndoles el homenaje de dejarlas ser lo que son y de tratar yo de decirlas como son. Eso es lo que también significa teoría. Una teoría está bien hecha cuando es una forma de decir yo lo que la realidad dice siendo. O sea, ajustar mi lenguaje a la gramática de la realidad. Ajustar yo mi forma de manejar la realidad a cómo la realidad me pide que la trate o que la maneje, incluso cuando también se trata de manejarla, es decir, de servirme de ella. Pero yo puedo hacer eso de una forma respetuosa o de una forma irrespetuosa. Puedo hacer escuchando también el lenguaje del ser. Esto es el oído atento al ser de las cosas, es una fórmula que emplea Heráclito para referirse a la teoría. Una manera de escuchar atentamente a la realidad. No, pues en la escuela es lo que se aprende y es lo que los profesores intentamos. Enseñar la realidad, eso es enseñar. O sea, ¿qué es lo que hace un profesor? Enseñar. ¿Y qué significa enseñar? Pues no significa subirse a una tarima y gritar mucho para que la gente se fije en mí, no. Significa señalar a las cosas y pedir a la gente no que me miren a mí o que me escuchen a mí. Bueno, en todo caso, sí, yo tengo algo que decirles, pero todo lo que tengo que decirles, y esto es Sócrates, de Platino e Iridio, esto es la enseñanza fundamental de Sócrates, maestro, lo que tengo que hacer es ayudarles a que miren bien despacio a la realidad, con la esperanza de que la realidad es de tal riqueza que su riqueza se desborda enriqueciendo también a quien es capaz de retenerle una mirada despaciosa, atenta, respetuosa. Y eso es algo que ningún ser humano nace sabiéndolo. Eso es algo que hay que aprender. Hay que aprender a escuchar la realidad. Hay que aprender a respetar la realidad y, por supuesto, la realidad personal, también las personas. Respetarte a ti mismo y respetar a los demás. O sea, no ver la realidad simplemente como lo que yo puedo aprovecharme de ella, o lo que las cosas son para mí, o lo que yo, no sé, me sirven, pueden servir para mis caprichos o mis necesidades. Evidentemente eso también es una forma humana de ver la realidad, el ver cómo puedo yo aprovecharme de ella. Pero si la forma humana de ver la realidad es exclusivamente
el cómo puedo aprovecharme de ella. No habría mucha diferencia entre ser hombre y ser un mono con pantalones, porque los chimpancés ven la realidad solo de esa manera. Hay una forma singularmente humana de ver la realidad que nos distingue de cualquier otro animal, que también evidentemente vive rapiñando su medio ambiente, claro. Y el hombre, por supuesto, también. El hombre necesita alimentarse y rapiñar su medio ambiente. Pero eso puede hacerlo, además, también de forma respetuosa, o sea, escuchando el lenguaje del ser. Y esto es el sentido que tuvo en su origen la escuela. Evidentemente la escuela también tiene una importancia muy grande como institución, digamos, en la que tiene lugar eso que muchos antropólogos culturales llaman la inculturación, ¿no? O sea, la escuela evidentemente es un espacio también acotado en el que la generación antigua transmite a la generación joven la cultura, dicho en términos amplios, ¿no? O sea, todo ese bagaje de formas de pensar y de formas de vivir, pues que a lo largo de las generaciones humanas se ha ido acuñando, se ha ido filtrando poco a poco como las mejores o más humanas formas de ejercer como ser humano. Bueno, pues ese conjunto, digamos, de saberes de tipo intelectual y también de tipo moral, ¿no? Que, por decirlo así, la generación antigua, o por lo menos la generación penúltima, intenta transmitir a la recién llegada, a la generación última, porque entiende que es bueno, o sea, que realmente si lo aprenden, eso les servirá para, digamos, apoyándose en esa cultura recibida o heredada, pues ellos prolongarla, incluso superar pues, lo que han hecho y lo que han pensado las generaciones anteriores. O sea, pero la idea del progreso de la civilización tiene mucho que ver con esto. Y digamos, con no asentarse en una actitud que por lo menos en mi país muchos le llaman adánica, de adanismo, o sea, de pensar que nosotros somos los primeros y que todo nace con nosotros y que lo que tenemos que hacer es borrón y cuenta nueva con todo lo que se ha hecho antes y empezar de cero. Esto es una actitud absolutamente ingenua y absurda e infantil que a veces los muchachetes, cuando están en la edad del pavo, pues se les pasa por la cabeza. Pero a nadie con dos dedos de frente se le ocurre pensar así, vamos, porque eso es absurdo. O sea, nosotros somos enanos a hombros de gigantes. Y precisamente podremos superar o podremos mejorar lo anterior, pero en la medida en que lo recibimos y por supuesto lo asimilamos, por lo menos lo mejor. Bueno, pues la escuela, es evidente que hay culturas, sobre todo las culturas más antiguas, primitivas, donde no, digamos, donde hay otros mecanismos de transmisión cultural distintos de la escuela. En muchas sociedades, por ejemplo, de tipo tribal, pues esa inculturación, es decir, esa transmisión cultural de los antiguos a los recién llegados, pues tiene lugar sobre todo pues en la plaza, en el lugar central del pueblo o del poblado, o en la tienda donde está el más anciano, que bueno, pues coge a los niños, se sientan alrededor y el anciano les cuenta historias, ¿no? Les cuenta sus recuerdos, las cosas que él sabe. Bueno, pues eso es una manera también, bueno, y hay muchas culturas que sobre todo se basan en la tradición oral.
la transmisión de lo auténticamente, lo más genuinamente humano, o sea, lo más importante que los viejos tienen que transmitir a los recién llegados, se lo tienen que decir, se lo tienen que contar, y se lo tienen que contar con historias o con refranes. En mi país es muy rico en toda la cosa del refranero, la sabiduría popular, que, bueno, pues que está un poco acuñada, ¿verdad? Pues en muchos refranes que reflejan una muy vieja, muy antigua sabiduría, o en leyendas urbanas, o en leyendas del tipo que sea, de forma literaria, ¿no? En cuentos, ¿no? Que cuentan los papás a sus hijos, o los abuelos a sus nietos, etc. Bueno, esto es una cosa que es muy común en muchas culturas primitivas. Quizá uno de los rasgos más característicos de la cultura occidental, y fundamentalmente, repito, esto es una herencia de Sócrates, es que existe una institución peculiar con ese propósito de inculturar, que es la escuela, que es donde los niños van a aprender las letras. Porque la cultura occidental es una cultura literaria, sobre todo, no solo literaria. Evidentemente, hay muchos productos culturales en Occidente que están en el arte, que están en otras formas de tradición social o de tradición moral, o incluso, bueno, pues de mitos. Todas las culturas tienen sus mitos, digamos, sus historias inventadas, ¿verdad?, que tienen una moraleja o que tienen algo que enseñarnos o transmitirnos, ¿no? Bueno, ciertamente. Pero es verdad que en la cultura occidental, y creo que esto es un rasgo muy claro que la identifica respecto de otras, tiene un peso muy especial la cultura literaria. O sea, el bagaje de humanidad que los antiguos tratan de transmitir a los nuevos, también por escrito. Bueno, entonces, una institución como la escuela tiene, digamos, es un lugar, otra cosa es que esto lo consiga o no lo consiga, porque ahora mismo la crisis, bueno, ahora mismo no, ya desde hace bastante, la crisis por la que está pasando la institución escolar en Occidente en general, yo sobre todo hablo de mi país, es brutal. O sea, ahora mismo la escuela en mi país se ha convertido en el principal enemigo del conocimiento. Ahora, en las escuelas, de lo último que se trata es que los niños y las niñas sepan cosas. Lo que tienen que hacer es jugar hasta que tienen 20 años, ¿no? Incluso cuando tienen 20 años todavía se les mantiene jugando o haciendo cositas monas. Pero bueno, esto es un problema que no quiero yo aturdirles las meninges con esto porque no lo vamos a resolver aquí. Pero lo que sí quiero es señalar que, al menos para mí, tiene mucho sentido en Occidente que exista una institución donde la gente aprende las letras, aprende a leer y a escribir, que es el aprendizaje escolar más importante. Yo, una de las cosas que más me duelen en la vida, esto también se lo digo a ustedes entre paréntesis, pero es la pura verdad, es que no me acuerdo quién me enseñó a mí a eso. Y realmente tengo una sensación de, no sé, como de ser un absoluto ingrato, porque yo tengo la necesidad moral de correr a ponerle un monolito. Probablemente fue más de una persona, pero a esas personas que fueron mis maestros en mi primera etapa escolar y que me enseñaron lo más importante que me han enseñado en la vida. Bueno, a quien más debo yo en la vida es a mis papás, bueno, también a otras personas. Pero después de mis papás, a quienes me enseñaron las letras, a leer y a escribir. Bueno,
tengo que reconocer que hay otras personas también a las que debo muchísimo. Pero a esas, desde luego, tengo la necesidad moral de correr a besarles los pies. Probablemente ya se han muerto todos, claro, yo ya voy siendo mayorcito. Pero ponerles un monumento. Y sin embargo, no puedo porque no sé quiénes fueron. Esto les aseguro a ustedes que me raspa el alma, pero muy profundamente. En fin, creo que es un servicio extraordinario. Y bueno, pues, ya digo que bueno, en la cultura occidental, evidentemente, la institución escolar tiene, por estas razones que he mencionado, pues un papel muy destacado, ¿no? De una manera muy clara las escuelas primarias, las escuelas secundarias, evidentemente, donde ya la gente, los muchachos y las muchachas, que ya no son niños pequeñitos, pues ya tienen digamos, otros requerimientos, otras exigencias intelectuales y morales un poquito mayores. Y, por supuesto, la academia, o sea, en el sentido, la universidad, pues tiene unas características, unos requerimientos distintos que los otros niveles. Pero en tanto que instituciones académicas, todas ellas, aunque de forma distinta, transmiten esa herencia del socratismo. O sea, uno de los grandes inventos, en este caso habría que decir más bien de Aristóteles, pero que igualmente Aristóteles seguramente lo pensó gracias a las enseñanzas que recibió de Platón y a su vez Platón de Sócrates, que la teoría, es decir, esa actitud de mirar la realidad contemplándola, o sea, despaciosamente, jolé, sin prisas, sin el azacaramiento, digamos, de destriparla para sacarle el jugo, ¿no? Sino de dejarla ser lo que es y tratar de mirarla y reconocerla como es, mirarla con respeto. Pues esa actitud, que en griego se llama theoría, dice Aristóteles que es una praxis, es una acción. En el lenguaje, en la lengua castellana y sobre todo el uso que hacemos de ella, como saben ustedes, esas dos cosas parecen enfrentadas, o parecen contrarias, la teoría y la praxis, o sea, la contemplación y la acción. Y sin embargo, Aristóteles ve con toda claridad que contemplar es una acción. Y por cierto, la acción más intensa que un ser racional puede hacer. O sea, entender, retenerle la atención a algo para poder entender lo que es. Eso es justamente el propósito de la teoría, ¿no? Mirar la realidad para conocerla con verdad. Y por supuesto el valor de referencia de una teoría es la verdad. O sea, una teoría está bien hecha cuando nos da a conocer, obviamente dentro de las limitaciones humanas, que nunca podemos conocerlo todo ni del todo lo que conocemos. Pero todo lo que podamos acotar de lo que es la verdadera realidad de las cosas, efectivamente es un rendimiento humano extraordinario. Pues esto es un descubrimiento de Aristóteles del que yo creo que la cultura europea ha vivido y sigue viviendo en lo más interesante que tiene como cultura. Entender que, oye usted, una teoría puede tener, evidentemente, aplicaciones, rendimientos más allá de la teoría, por ejemplo, prácticos o técnicos. Por supuesto, la mayor parte de las disciplinas académicas que se cultivan hoy en día en la universidad
o son discursos de tipo práctico o técnico que tienen una base teórica. Evidentemente, uno puede conocer y luego aplicar ese conocimiento. Bueno, pues el gran invento, o uno de los grandes inventos de Aristóteles, es que ningún rendimiento que pueda tener una teoría más allá de la teoría, por ejemplo, un rendimiento práctico o técnico, la hace a una teoría más valiosa como teoría. Repito, o sea, una teoría no se justifica porque más allá de ella o valiéndome de ella yo pueda obtener otros rendimientos metateóricos. Evidentemente, a más, muchas teorías los tienen. Y bueno, bienvenidos sean, estupendo, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si no hubiera ingenieros? Vamos, sería terrible la vida si no hubiera ingenieros. ¿Sí? O, bueno, o economistas, o juristas, o gente que tiene una mentalidad muy práctica. Realmente es una maravilla pero el gran descubrimiento de Aristóteles, repito, y del que yo creo que Europa, o la cultura occidental, digamos, ha vivido en lo más interesante que tiene como cultura hasta hoy, es esta idea. O sea, primero que el entender es una acción, y es una acción plena de sentido, es una acción intensísima, es la forma más intensa de vivir para un ser inteligente, un ser racional. No es montar en avión o hablar por 4 telefonitos a la vez, no. Eso que muchas veces tenemos, no sé, como la caricatura de una persona muy activa, una persona que está azacanada en 8 cosas a la vez. No. Retenerle la atención teórica a algo, tratando de entender lo que es, eso es la acción, la actividad más intensa que puede realizar un animal racional. Y repito, ningún rendimiento, ningún saldo, digamos, más allá de la teoría, que una teoría pueda reportar, la hace más valiosa como teoría. Porque si está bien hecha como teoría, es decir, si es una mirada despaciosa que nos da a conocer lo que es real, lo que verdaderamente son las cosas que miramos, eso ya es un enriquecimiento humano soberano, extraordinario. Es lo que más puede enriquecer a un ser humano. La palabra contemplación, repito, es un poco la versión latina de la teoría griega, ¿no? Y refleja un poco esto, o sea, también una mirada despaciosa, morosa, digamos, no presionada por la prisa o por la... pero si ustedes se fijan, incluso en la morfología de esa palabra latina, contemplatio, se ve muy bien que procede de la palabra templum en latín, que significa templo. O sea, el lugar donde uno puede encontrarse con Dios. Hay algunas reflexiones que yo aprendí del fundador de esta universidad, que es un santo de la Iglesia Católica, San José María Escrivá, que también fundó el Opus Dei, y bueno, yo soy del Opus Dei desde hace muchos años, ¿no? Que hablaba mucho de una cosa que podía parecer bastante curiosa para mucha gente, ¿no? Y es que los cristianos normales, es decir, los cristianos que no son monjes u obispos o monjas o tal, ¿no? La gente común, vamos, como probablemente ustedes y yo, vamos, tenemos una vocación también contemplativa, decía. Pero no como los monjes contemplativos, es decir, los que se marchan a un monasterio y se dedican ahí toda su vida, digamos,
a rezar las horas litúrgicas, cosa que es extraordinario para quien Dios le pide eso, y bueno, yo me quito el sombrero y le pido a Dios que haya mucha gente así, ¿no? Porque eso realmente hace un bien a la Iglesia y al mundo, a la sociedad, extraordinario. Pero no menos necesario y no menos bien hace al mundo también pues, otras formas de vivir la vocación cristiana, como es la vocación que tiene la mayor parte de los bautizados, que es en medio del azacanamiento que supone la vida, sobre todo la vida moderna, hoy en día, en una gran ciudad, ¿no? Pues que uno tiene que hacer muchísimas cosas, tiene que estar en muchas cosas a la vez y además a toda prisa. Sin embargo, en medio de esos afanes humanos que nos absorben la atención, podemos contemplar. Esto es una cosa, bueno, que yo comprendo que haya gente que le cueste entender, y a mí me costó entender. Pero es un mensaje muy peculiar que Dios quiso inspirar a San José María, bueno, justamente cuando fundó el Opus Dei, ¿no? Y es una cosa realmente muy interesante. O sea, que uno puede, haciendo las cosas que uno normalmente hace, por ejemplo, el trabajo o el descanso o la vida en familia o todas las actividades que uno puede tener con sus amigos, sus colegas, familiares, sin embargo, al mismo tiempo estar mirando a Dios y estar pendiente de Dios en todo momento, como dice San Pablo. Ora comáis, ora bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. No, pues eso, en un sentido no estrictamente teológico o religioso como tal, sino en un sentido estrictamente filosófico, esa posibilidad la pone claramente en relieve Aristóteles. Es decir, contemplar, en cierto modo, es ser capaz de captar el latido más profundo de todas las realidades y de todas las personas. Y eso es justamente lo más divino que hay en ellas, ¿no? Contemplar, que viene de templum, que es el lugar donde uno se encuentra con Dios, en cierto modo es retenerle a las cosas y a las personas una mirada atenta, despaciosa, respetuosa, que haga perceptible algo que a simple vista no comparece a una mirada trivial, esquiva, rápida, que es justamente, oiga usted, el ser de las cosas y sobre todo el ser criaturas, ¿no? Y por tanto, el hecho de que las cosas también me pueden remitir o redirigir la mirada hacia Dios. Bueno, pues esto es una cosa que evidentemente la teología cristiana, o bueno, en concreto lo que Dios le hizo ver, por ejemplo, a este santo al que me he referido, San José María, pues está muy claro en su enseñanza, ¿no? Pero de otra forma, pero también está muy claro en la tradición socrática, muy especialmente en este caso en Aristóteles, y yo creo que en general en todo este legado escolar del socratismo. La idea, digamos, que dio lugar al alumbramiento de esta institución, que hoy en día muchos desprecian, pero que sinceramente a mí me parece que es fantástica, que es un sitio ciertamente un poco acotado y con unos protocolos de actuación un poco peculiares, a veces demasiado peculiares, pero en el cual uno puede entrenar o adiestrarse, digamos, en un aprendizaje humano muy significativo, muy interesante, que es a respetar la realidad, a mirarla despacio, a escucharla, antes que agotarla con nuestra verborrea prematura, abrir el oído, antes que la boca. Para esto se inventó y esto es un poco otro de los hilos
que entrelazan todo toda esta trama, digamos, del magisterio socrático, ¿no? Una evocación muy importante que está presente en la idea de que Sócrates es el primer maestro de Occidente. Bueno, no sé si estamos... Yo creo que ya les he contado demasiado hoy. No sé si quieren que aclaremos alguna cosa o que comentemos algo de esto, pero yo por hoy lo dejaría aquí. Aunque sí que me gustaría una última sesión, quizá no toda la sesión, la siguiente, ¿no? Pero alguna cosa más me gustaría comentar sobre Sócrates, pero ya mejor el próximo lunes, ¿no? Bueno, ¿qué dicen ustedes? Doctor, se- Hola, tenía una César. pregunta. ¿Qué tal? ¿Se puede Tenía usted poner la camarita? Hola, César. Listo. ¿Qué tal? Tiene una pregunta. En este contexto de educación y lo que significa, al menos clásicamente, y con la nueva inclusión de las tecnologías artificiales, ¿estas tecnologías artificiales vendrían a, en ese sentido, contrarrestar ese sentido clásico de educación o lo apoyarían? ¿Me puedo Eh, entender? ya, es una cuestión realmente difícil. No sabría yo, no sabría yo dar una respuesta suficientemente cuerda. La mayor parte de los pedagogos que yo conozco son fervientes partidarios de las nuevas tecnologías. Bueno, no solamente los pedagogos, obviamente yo creo que casi todo el mundo. Y por supuesto yo estoy encantado, aunque yo soy semi-analfabeto digital, pero estoy encantado con el email. O sea, para mí esto del correo electrónico es un invento fabuloso. Bueno, y el Internet, digamos, o sea, que yo pueda ahora mismo consultar virtualmente una biblioteca eh, sin tener que viajar, pues no sé, a Alemania o a Inglaterra, tal, sencillamente por los fondos bibliográficos que tienen digitalizados, esto, vamos, no se puede negar que no. Ahora, a mí me parece que de la misma manera que en el mundo, digamos, profesional, no sé, de los negocios, de la política, o del mercado, o incluso también académico, de la ciencia, tal, pues evidentemente a efectos de facilitar la documentación, o sea, una documentación mucho más amplia y variada sobre los temas que nos importan o que queremos estudiar, todos son ventajas. Y sin embargo, yo no estoy muy de acuerdo con que lo mejor que se puede hacer por los niños pequeños en la escuela sea llenarles de pantallitas y de chismes informáticos desde que tienen 3 añitos, que es un poco la tónica general, por lo menos que yo veo en mi país, supongo que no solo en mi país, esto de lo que quieren hacer con la escuela. A mí me parece que eso es muy ciego, porque un niño muy pequeño, o incluso no tan pequeño, pero que todavía no tenga un mínimo de madurez intelectual, pues va a usar estos chismes sobre todo para distraerse, o sea, para divertirse. Y es verdad, hay que reconocer que en ese aspecto son utilísimos. O sea, la forma en la que tú puedes conseguir dispersión y distracción con estos aparatos es asombrosa, vamos. Pero claro, el estudio es justo lo contrario de la dispersión. El estudio es concentrar la atención. Mientras que estos chismes a lo que te invitan constantemente es a dispersarla en 50 cosas. Y además ir a toda velocidad de una a otra. O sea, es lo contrario del estudio.
en mi modesta opinión, aunque esto es muy opinable y hay mucha gente lista que piensa lo contrario, yo creo que habría que intentar garantizar que el espacio y el tiempo escolar, que, repito, es un espacio muy acotado porque tiene una finalidad muy precisa, que es la que he mencionado, yo creo que habría que intentar que estuviese acotado también respecto de los chismes informáticos. O sea, luego está ya todo el resto de la jornada en la que uno puede chatear o hacer WhatsApp o lo que sea. Pero, mire usted, el tiempo de la escuela, ayudar a que la gente mire con atención, estudie, concentre la atención y sobre todo, más que estar interactuando constantemente, sepa, oye usted, escuchar la realidad. A mí me parece que eso es difícil hacerlo con aparatos de estos. Pero es mi opinión y esto obviamente hay gente lista que piensa lo contrario.